Palabra de nuestros autores. Buenas tardes, bienvenidos a Palabra de nuestros autores, el programa en el que hoy participo, su servidor José Iturriaga, historiador dedicado a temas mexicanos, como ahora verán ustedes. Ahora vamos a hablar sobre el libro que se llama La Arqueología Mexicana en Miradas Forasteras, que publicó recientemente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, libro de mi autoría. El subtítulo es más explicativo: 132 viajeros de 23 países de los siglos XVI al XXI. Es decir, en este libro recopilo las citas de esos 132 viajeros acerca de lo que escribieron sobre nuestras zonas arqueológicas. Claro que muchos del siglo XVI, cuando hicieron sus visitas, no eran zonas arqueológicas, eran ciudades vivas, como Tenochtitlán o como Cholula en Puebla o Zempoala en Veracruz. Pero claro, hoy son ciertamente sitios que pertenecen a la arqueología. Bueno, es interesante esta colección de 132 textos porque son extranjeros que, como siempre sucede con las personas que llegan de otros países, ven con otros ojos diferentes. De hecho, este fenómeno pasa en cualquier parte del mundo. Los que llegan de fuera pueden incluso ver a veces con más precisión algunos aspectos, o cuando menos con más atención, porque son cosas que ante sus ojos saltan a la vista. En cambio, en el caso de los lugareños, pues ya lo que les resulta cotidiano, dejan de prestarle atención. Por eso los antropólogos ya incluso han bautizado a ese fenómeno de quienes llegan de fuera y ven con otros ojos como la otredad. Ya es algo que es un término usual en antropología. Yo quisiera poner un ejemplo porque es muy elocuente a mi manera de ver, que es el caso de nuestras fiestas de muertos. Pues para los mexicanos esas fiestas de principios de noviembre pues son muy atractivas, ciertamente muy interesantes, porque aunque giran alrededor de pues cuestiones fúnebres, realmente son fechas festivas, aunque sean para recordar a los que ya se fueron, pero en todo caso es un festejo. Llegan los extranjeros, se sorprenden que tengamos fiestas por ese motivo de la muerte y no pueden creer que le regalamos a un hijo pequeño como juguete un pequeño ataúd con una tapita corrediza que al recorrerla se levanta un esqueleto con un resortito. Bueno, se les enchinan los pelos, no pueden creer que ese sea un juguete para un niño. O a la novia que de veras queremos, le obsequiamos una calavera con su nombre en la frente, aunque sea una calavera de azúcar, o ahora también las hacen de chocolate, o el caso de la cena en familia, una merienda con un chocolate caliente y un pan de muertos. Pan que tiene simulada con la masa, tiene simulados con la masa los huesos del propio muerto. Es decir, todas estas costumbres a nosotros nos gustan, pero ya no nos sorprenden porque es algo que conocemos bien. Los que llegan de fuera nos muestran con su azoro, con su asombro, lo extraordinario que es esa costumbre. Y esto sucede en realidad en muchos otros casos y ejemplos, porque vienen los de fuera y ven cosas que nosotros ya no vemos precisamente por lo cotidiano. Bueno, ese es el sentido de este libro, La Arqueología Mexicana en Miradas Forasteras, y de muchos otros libros que he escrito los últimos 45 años, todos ellos
precisamente sobre el tema de los extranjeros que han venido a México. Déjenme resaltar a ustedes, precisamente sobre este título de la arqueología mexicana, algunos de los 132 viajeros que están aquí incluidos. Por supuesto, del siglo XVI, pues está Hernán Cortés, con descripciones, pues sobre todo de Tenochtitlán, pero también estuvo en las ciudades que decíamos, Zempoala, Cholula y otras, que hoy son sitios arqueológicos. Está el más importante soldado de Hernán Cortés, pero no por razones militares, sino porque es el cronista principal de la conquista. Por supuesto, me refiero a Bernal Díaz del Castillo. Está Fray Bernardino de Sahagún, aparece en este libro con alguna referencia a Xochicalco, como veremos después. Xochicalco en lo que hoy es el estado de Morelos. Por supuesto, está en este libro ya en el siglo XIX el famoso científico alemán Alexander von Humboldt. Está de ese mismo siglo XIX una pareja indisoluble en el sureste de mexicano, que son el estadounidense John Stephens y el británico que lo acompañaba, dibujante extraordinario, Frederick Catherwood. Estamos hablando de libros que produjeron, uno escribiéndolos, Stephens, y Catherwood ilustrándolos. Tenemos en el siglo XIX un caso muy raro, porque es de un famoso novelista, sobre todo para jóvenes, el francés Julio Verne, que jamás vino a la República Mexicana, pero escribió un libro sobre México, por cierto, su primera novela cuando tenía 21 o 22 años de edad, lo que le llaman con cierta pedantería la ópera prima. Bueno, pues esta primera novela de Verne se llama ni más ni menos que Drama en México. Y bueno, no vamos ahora a abundar en todo el drama que sucede en la novela, pero sí van a escuchar ustedes un poco más tarde. Les voy a leer lo que dice Verne, también de Xochicalco, en el estado de Morelos. Está Carlota de Bélgica, la esposa de Maximiliano, el austriaco, ella belga, y bueno, ya sabemos cómo les fue, pues precisamente por su ambición y sobre todo por su ingenuidad. Se dejaron arrastrar acá. Van a escuchar ustedes de Carlota. Está el gran antropólogo de Europa nórdica, Carl Lumholtz. Está ya en el siglo XX Franz Blom, también nórdico, por supuesto, que es todo un ícono. Franz Blom, en San Cristóbal Las Casas, hay un museo en lo que fue su casa y de su mujer, Gertrude Duby. Está el otro novelista inglés reconocidísimo, Aldous Huxley, aparece en este libro. Está la antropóloga y arqueóloga francesa, no, perdón, me estaba yo saltando a Jacques Sustel, francés, muy importante historiador Jacques Sustel, el poeta francés surrealista André Breton, está el novelista inglés Graham Greene, bueno, el gran premio Nobel chileno Pablo Neruda aparece en este libro. Está otra francesa muy admirada por las damas, muy especialmente por las feministas, Simone de Beauvoir, Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino que todo el mundo pensó que llevaría a la tumba el premio Nobel, no lo logró nunca. Está Gutiérrez Tibón, italiano que vivió en México la mayor parte de su vida. William Sprackling, el estadounidense que transformó Taxco. Taxco era un pueblo platero, minero en realidad, y en los años 30 del siglo XX se convierte ya en un pueblo de orfebres, de plateros, y gracias a Sprackling. Bueno, está el periodista de origen español Luis Suárez, Italo Calvino, precisamente italiano, la gran artista, pintora, escultora y escritora, en este caso, por ello aparece en mi libro, inglesa Leonora Carrington. Está Alexander von Butenau, alemán, otro premio Nobel, el Eclésio, francés, que lo obtuvo ese premio Nobel en lustros recientes.
Bueno, un caso muy raro también sorprende a muchas gentes. Está aquí el gran cineasta Federico Fellini, que escribe sobre Tulum en Quintana Roo. De hecho, hizo el guión para una película que jamás llegó a realizar porque pues antes de las herramientas digitales hubiera resultado carísimo hacer esa película de Fellini que solo quedó en el papel, no llegó a la pantalla y que se hubiera llamado Viaje a Tulum. Y bueno, menciono por último a un embajador estadounidense, no obstante muy simpático, Jeffrey Davidow, que estuvo en nuestro país representando a Estados Unidos a finales del siglo XX y primeros años de este siglo XXI. Pero bueno, este es un panorama general de algunos de los 132 extranjeros que aparecen en este libro. Bueno, les voy a leer unas frases de un arqueólogo de Luxemburgo, Guillermo Dupé, que vino a principios del siglo XIX, ya en las postrimerías de la Nueva España, vino a México y descubrió Guillermo Dupé ahí en el Valle de México por el rumbo de Xochimilco. Les voy a leer una extraña pieza arqueológica. Aunque la cabeza y sus adornos son varoniles, los pechos bastante abultados nos dejan en la duda sobre su legítimo sexo, salvo que por esta representación ambigua o equívoca quisieren manifestar en ella a un individuo hermafrodita. Fíjense qué interesante porque realmente pues no es algo que arqueológicamente sea muy frecuente, una pieza que pueda estar representando en la misma figura a un hombre y a una mujer. Y a propósito pues de este fenómeno de la naturaleza, cuando es algo de nacimiento, habla Dupé, ya no es algo estrictamente arqueológico, pero viene al caso, porque habla de un extraño caso de la vida real que conoció en Puebla y al cual dedica Dupé en su libro de una larga descripción. Se trata de un mestizo de 26 años. Y les leo estos 5 renglones que dice Dupé. El misterio yace en las partes sexuales de ambos sexos, pues las 3 vías son seguidas y en sus respectivos lugares. Últimamente, cuando salí de esta ciudad de Puebla, quedaban de acuerdo los médicos en tener una junta o consulta anatómica y en virtud de sus reconocimientos tratar de la vestimenta que deba llevar este ente singular, sea de varón o de hembra. Bueno, fíjense, la preocupación finalmente era qué vestidos iba a llevar esa persona nacida en esa circunstancia anatómica pues realmente muy rara. Tenemos otro ejemplo de un checoslovaco, en ese tiempo no estaba dividida lo que hoy es la República Checa y Eslovenia, y estamos hablando de incluso Checoslovaquia era parte en ese tiempo del siglo XIX del Imperio Austrohúngaro. Bueno, pues de esa región es Frederick Waldeck, un arqueólogo muy imaginativo que creía ver cosas pues que solo él veía. Lo que sí muchos arqueólogos coincidieron en México es en sentir influencias asiáticas o egipcias. Pero muy concretamente, Frederick Waldeck, el estilo asiático se reconoce fácilmente en la arquitectura de estos monumentos. El elefante simbólico está representado allí sobre la esquina redondeada de los edificios, con la trompa levantada del lado de levante y bajada del... Sin la menor duda, él está hablando de elefantes y de trompas de elefantes. Bueno, ciertamente cuando vemos algunas decoraciones, ya no del Templo del Adivino, sino de otras de los lugares de Uxmal, pues sí hay unas formaciones pétreas, unas esculturas,
que bueno, con mucha imaginación dan la idea de una trompa de elefante. Pero bueno, para que vean a dónde llega estos alcances de algunos arqueólogos. Y miren lo que dice Julio Verne en su novela muy breve, es una pequeña novela, acerca de Xochicalco en lo que hoy es el estado de Morelos, donde hay una pirámide muy hermosa por sus altorrelieves. Dice Verne, y ya dijimos que jamás estuvo, ya no digan en Xochicalco, en México. Y dice Julio Verne, la noche caía envuelta en una densa niebla y proyectando los objetos de contornos indefinidos, les daba una forma fantástica. El viejo fuerte o pirámide parecía un enorme búfalo acurrucado en la llanura con la cabeza inmóvil. La vista inquieta de Martínez, un personaje, creía ver sombras que se movían sobre el cuerpo del monstruoso animal. Bueno, pues ese es Julio Verne. Muy interesante es la cita que voy a leer a ustedes de Carlota, la frustrada emperatriz de México. Y me refiero a lo interesante porque pues ahora ha estado de moda con lo del penacho de Moctezuma, que si se solicita al gobierno austriaco que nos lo devuelva, pues desde luego no es nada fácil. Pero bueno, esto, por eso viene al caso la cita de Carlota, porque Carlota escribe a un personaje en Europa, allá en Bélgica, de donde era Carlota, le escribe, usted se acordará que en la visita que hice el año pasado a la Port de Al, justamente en Bruselas, se nos enseñó, entre otras curiosidades del Museo Cívico conservado allí bajo la dirección del Ministerio de la Guerra, el manto de plumas del emperador Moctezuma, su arco y su carcaj. Habiendo expresado el deseo de ver tales objetos traídos a México, porque ya Carlota en ese tiempo ya sabía que se venía a México, aunque todavía estaba en Bruselas. Entonces dice, expresado el deseo de traerlos a México, se me contestó entonces que no hubiera dificultad que la ciudad y ayuntamiento de Bruselas me hicieran un obsequio con ellos. Ahora, ya estando Carlota en México, usted tendrá la bondad, por todos los medios oficiosos y el influjo de las personas que conoce en Palacio Real, de hacer de manera que se verifique aquella donación tan fácil cuanto deseable para el museo que queremos establecer en México. Bueno, ya sabemos que no solo no se estableció ningún museo por Maximiliano y Carlota, sino que fue un imperio de pacotilla, frustrado. Maximiliano murió fusilado y Carlota pues regresó a Europa y enloqueció a los 27 años de edad y vivió enajenada mentalmente 60 años más. Carlota murió casi nonagenaria. Recomiendo la lectura de este libro porque no me van a leer a mí, yo presento a cada uno de los viajeros, van ustedes a leerlos a ellos. Eso es lo que resulta muy interesante de esta glosa que aparece en mi libro, La arqueología mexicana en miradas forasteras, publicado por el INAH. Muchas gracias. Gobierno de México.